Mi nombre es Moisés y el día de hoy estaremos viendo cómo resolver integrales. Para esto vamos a tener dos problemas, el problema número 3 y el problema número 4. En el problema número 3 nos piden determine la velocidad de estas dos proposiciones, la A y la B. En la A tenemos, si f de x es igual a x coseno de 1 sobre x dividido entre la raíz de 1 entre x al cuadrado, si el intervalo es de 0 a 1 y cuando x igual a 0, es decir, fx igual a 1 y cuando x igual a 1 fx igual a 0, si es excepcionalmente continua en el intervalo de 0 a 1, de 0 cerrado a 1 cerrado. Bueno, recordemos que para que una función sea excepcionalmente continua no debe haber asíntotas, y para que no debe haber asíntotas, sin embargo, no necesariamente debe ser continua todo lo contrario. Entonces, con eso en mente, vamos a ver. Tenemos que si el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a 1 y cuando el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a 0. Y entonces ahora tenemos que hallar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, si coincide. Entonces tenemos que x por x coseno de 1 sobre x entre la raíz de 1 de x al cuadrado. En la primera vista tenemos como una, o sea, si la reemplazamos así como tal, o sea, si la resolvemos así como tal, tenemos que coseno de 1 sobre 0, ¿no? Y el coseno de infinito no existe. Entonces, ¿cómo resolvemos este límite? Bueno, es bien sencillo que aplicar el teorema de la comprensión. ¿Qué nos dice el teorema de comprensión? Nos dice que si el límite está acotado entre otros dos límites que son iguales, entonces ese límite va a ser igual a los otros. De manera sencilla. Entonces para esto primero hay que hallar el límite de cuando x tiende a 0 de esto y el límite cuando tiende a 0 de esto. El acá no lo vamos a separar, sino vamos a hallar el límite así tal cual de estos dos puntos. Entonces esto va a ser como una especie de A. En A tenemos que el coseno de todo, está entre menos 1 y 1, ¿no? Acotado entre esos dos. Entonces si lo multiplicamos por x, tenemos que menos x por, acá me falta un x, perdón, menos x por x coseno de 1 sobre x entre x. Ahora, ¿qué pasaría si esto lo ponemos al límite de cuando tiende a 0? Entonces nos quedaría menos 0 por el límite cuando tiende a 0 de x por coseno de 1 sobre x y menor o igual que 0, ¿no? Entonces está entre 0 y 0, ¿no? Entonces si está entre 0 y 0, este límite ¿cuándo va a ser? Va a ser 0. Entonces si este límite va a ser 0 y abajo va a ser 1, 0 entre 1, 0. Entonces este límite es igual a 0. Y bueno, podemos ver que no coincide, ¿no? No coincide, así que estamos muy bien hasta ahora. O sea, hasta ahora sí es extremadamente continuo, hasta ahora. Ahora vamos a la segunda parte. Cuando el x tiende a 1 por la izquierda, ¿no? Entonces sería x por coseno de 1 sobre x. Si reemplazamos nos quedaría arriba una constante entre 0. Pues recordemos que cuando una constante está dividida entre 0 es infinito, y bueno, si tenemos el límite cuando x tiende a un valor y esa límite me da infinito, estamos en un caso de asíntota vertical. Así que tenemos una asíntota. Entonces si tenemos una asíntota, entonces sería no sería excepcionalmente continua. Así es. No es excepcionalmente continua en el intervalo de 0 a 1. Ahora vamos a la proposición B. En la proposición B nos pide que si el límite de n al infinito positivo, la sumatoria de i es igual a 1 y termina en n, de n por el logaritmo neperiano de 2n más i menos el logaritmo neperiano de n dividido entre n más i elevado al cuadrado. Si esto es igual a la integral definida de 1 a 2 del logaritmo neperiano de 1 más x dividido entre x al cuadrado por la diferencia de x. Así que tenemos que ver si esto es igual. Entonces en la primera instancia veremos que de aquí, si esto es igual a esto, entonces nuestro intervalo va a ser de 1 a 2, ¿no? Entonces nuestro 1 sería nuestro a y nuestro 2 sería nuestro b. ¿Cuánto sería el triangulito de x sobre y? Bueno, sería 1 sobre n, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre los espacios que hay entre cada intervalo de n, ¿no? Entonces, y acá llamamos el x sub i.
que es el x sub i, bueno, bien, sería 1 más i sobre n. Y esto va a ser también nuestro valor de i. Entonces ya, sin más, entonces en acá vamos a darle forma para que nos coincida con los si es que se puede también. Entonces hay que hacer eso. Primero, lo que hay que hacer es juntar estos logaritmos y nos quedaría una división, ¿no? Esta división vamos a dividir entre vamos a dividir acá y vamos a dividir acá, así que nos quedaría 1, o sea, nos quedaría 2 más i sobre n, ¿no? Pero este 2 lo podemos separar entre 1 más 1. ¿Por qué lo separamos? Para que coincida con nuestro i. Ahora tenemos n sobre esto. O sea, ¿cómo le damos forma a esto? Bueno, primero lo dividimos entre n al cuadrado y para que se mantenga la igualdad lo multiplicamos por n al cuadrado. Entonces lo dividimos entre n al cuadrado, este n al cuadrado pasaría acá como un n y después nos quedaría n sobre n igual a 1 más i sobre n. Y ahora tenemos que n sobre n al cuadrado, pero n sobre n al cuadrado es 1 sobre n, ¿no? Y este 1 sobre n justo es nuestra diferencia. No, nuestro triangulito, ¿no? Entonces, acá lo pasamos al final, le damos forma, así que la forma sería más o menos así, ya reemplazando ya. Logramos el periano de 1 más ti dividido entre ti al cuadrado por el triangulito de x. Y bueno, si resolvemos esto y lo pasamos a nuestra ecuación original, efectivamente tendríamos que son iguales, ¿no? Sí son iguales. Cuando n tiene al infinito, la sumatoria de n es de 1 a n y 30. Ahora pasaremos sin más al problema número 4. ¿Qué nos dice el problema número 4? Nos dice que sea f en los reales una función par y periódica del periodo 12, tal que f de x es igual a la raíz de 2x más 6 más 1 en el intervalo de 3 a 6 y cuando mx menos 3 en el intervalo de menos 5 de menos 3 a 0. Bueno, recordemos que esta es una función par, ¿no? Bueno, aparte de eso, tenemos que hacer una función periódica. ¿Por qué nos pide? Nos piden que hallar m de modo que f sea continua y que utilizando el valor de m hallado en la parte A, halle la integral definida de menos 3 a 8 de f de x por la diferencial de x. Bueno, para hallar esto hay que aplicar una teorema fundamental del integral, ¿no? No hay mucho que decir acá, pero ¿cómo hallamos el valor de m? Entonces, como recordemos que esta es una función par, entonces hicimos una función par, f de x es igual a f de menos x, o sea que la función se sigue manteniendo, no cambia de valor, no se vuelve negativo, se sigue manteniendo, hablamos de la misma función. Entonces si hablamos de la misma función podemos simplemente reemplazar con menos x y podemos hallar todos los intervalos que van desde menos 6 hasta 6, ¿no? Claro, sería de menos 6 hasta menos 3, sería la raíz de menos 2 a x, tenemos de menos 3 a 0, de 0 a 3 y de 3 a 6. Tenemos ya todos los intervalos de acá. ¿Por qué hallamos? Bueno, eso lo veremos más adelante. Pero esto es normal, podemos hacer esto sí porque es una función par, porque hablamos de la misma función, no nos afecta en nada. Ahora, entonces si es continua, claro, si m nos dan el dato que m es continua, ¿no? De modo que sea continua. Entonces si es continua, los límites laterales son iguales. Entonces si usamos eso para hallar el valor de m, vamos a ubicarnos en que el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda debe ser igual al límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha. Entonces simplemente igualamos estos dos valores, ¿no? Cuando el límite es menos 3 por la izquierda, bueno, sería la raíz de menos 2 por menos 3 más 6 más 1. Recuerden que el segundo acá cabe, aquí. Y bueno, por la derecha sería de m multiplicado por menos 3 menos 3. ¿Y cuánto sería el valor de m? Nos quedaría menos 2 raíz de 3 más 4 dividido entre 3. Ahora ya tenemos el valor de m. O sea, ya tenemos la parte A resuelta. Ahora tenemos que ir a la parte B. ¿Qué nos pide la parte B? Nos pide la integral definida de menos 3 a 8 por f de x por la diferencial de x. Entonces, podemos hacer un pequeño artificio. Podemos separar todas las integrales definidas, de modo que tengamos los intervalos de menos 3 a 0, de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 8. Pero Moisés, ¿cómo hallamos intervalos de 8? O sea, de 6 a 8, si no tenemos un intervalo de acá. Bueno, es un poco fácil, ya veremos más adelante. Entonces, recordemos, hay que hacer otro artificio.
hay que llamar a Px sub x, o sea, Px, para que sea la antiderivada de f de x. Para hacerlo más fácil. Entonces, si acá lo reducimos, en realidad, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Allá de p sub 0 menos p sub p igual a menos 3 más p igual a 3 menos p igual a 0, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la parte final de p igual a 8 menos p igual a 6. Entonces, para esto hay que hallar cuántos son estos valores, ¿no? Recordemos que px es la antiderivada. Entonces tenemos hay que hallar la antiderivada de cada intervalo. Si tenemos en el primer intervalo de menos 6 a menos 3, o sea, nos vamos acá de menos 6 a menos 3, hay que hallar su antiderivada de esto. Así tal como tal. Y tenemos que esta es nuestra antiderivada, ¿no? Ya por el tiempo, le resuelto ya. Esta será nuestra antiderivada. Ahora, si tenemos nuestra antiderivada, hay que hallar las antiderivadas de los demás, o sea, de los demás intervalos, ¿no? Entonces hallamos la antiderivada de menos 3 a 0, que es esto, de 0 a 3, acá es x, perdón, y es esto, y acá de 3 a 6, que es igual a esto. Entonces también hay que recordar que f es periódica, con su periodo que es igual a 12. Y ya, bueno, ¿cómo aplicamos esto? Recordemos que si f de x más el periodo es igual a f de x. Entonces periodo 12. O sea que f evaluada en x más 12 es igual a f evaluada en x. Ahora, ¿qué pasaría si a f de x le evaluamos en menos 4? O sea, si x es igual a menos 4, nos quedaría que x de menos 4 es igual a f evaluada en menos 8. No, f evaluada en 8. Y bueno, entonces con todo esto ya en mente, simplemente hay que reemplazamos integral definida de menos 3 a 8 de f de x. ¿Cómo llamamos ese número? Bueno, recorremos fácilmente, rápidamente, que la primera parte tenemos que hallar p evaluado en 0 menos p evaluado en menos 3. ¿Dónde sacamos esto? Justamente de aquí, de 0, de menos 3, de menos 3, de 0. De acá hallamos, o sea, primero hallamos de acá, de ese intervalo, de 0, y después hallamos evaluado en menos 3. Y estos son los valores que tenemos. Tenemos de 0, multiplicado por 2, 3 más 4, 6, 9, y así sucesivamente hasta llegar acá. Claro, recorremos que estamos hablando de todos los intervalos, ¿no? Pero seguro tú me preguntarás, ¿cómo hallamos el intervalo de cómo evaluamos el p evaluado en 8 menos p evaluado en 6, ¿no? Bueno, recordemos que el p evaluado en 8, ¿cuánto es p evaluado en 8? Es igual al p evaluado en menos 4. O sea que vamos allá del intervalo desde menos 3 hasta, desde menos 6 hasta menos 3. O sea, acá está el menos 4, ¿no? O sea, podemos hallar el intervalo de menos 6 hasta menos 4, ¿no? No, perdón. Podemos hallar el intervalo de menos 3 hasta menos 4, ¿no? Entonces ya, el p es evaluado en 8, el p evaluado en 6, esta solución está en el intervalo de acá. Así que lo único que tenemos que hacer es reemplazar con esta antiderivada. ¿Ves? Nada complicado. Y una vez que reemplazamos, lo único que hay que hacer es operar. Simplificamos, operamos, hacemos un cálculo matemático que es ya pero bien básico, aunque un poco largo. Y tenemos que nuestra integral definida de menos 3 a 8 f de x, o la diferencial de x, es igual a 16 raíz de 3 menos 14 por raíz de 14 dividido entre 3 más 20. Esos fueron los problemas de solución de integrales. Muchas gracias y que tengan buen día. Recordemos que para hallar estos integrales hemos aplicado el teorema fundamental, el segundo teorema fundamental del álgebra. Y bueno, para hallar el integral de acá, el número 3, para hallar esta igualdad, hemos aplicado el primer teorema fundamental. Ahora sí, sin nada más que decir, muchas gracias.